gente, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Hoy les quería compartir una nueva estrategia como lo venimos haciendo todas las semanas. En este caso es una estrategia también de intradía. Vamos a utilizar la libra dólar en M30, pero como digo siempre, podemos ir probando obviamente distintos tipos de temporalidades y pares, como así también a ver qué sesión es más conveniente, ¿no? En este caso, esta estrategia que vamos a utilizarla de intradía, pero también se puede probar en scalping, ¿no? Pero bueno, vamos a probar un pequeño backtesting. Seguramente ustedes después, en el caso de que quieran utilizarla, van a tener que realizar un buen backtesting de por lo menos de 2 a 5 años, ¿sí? ¿De qué trata la estrategia? Bueno, la estrategia, como nombre le puse Pepe semáforo con volumen, ¿sí? ¿Por qué semáforo con volumen? Porque vamos a utilizar 3 medias móviles que van a representar el semáforo, los colores del semáforo, que va a ser el verde, el amarillo y el rojo. Vamos a tratar de seguir esas medias a favor de la tendencia o en contra de la tendencia también, ¿sí? Para poder hacer compras y ventas. Y a la vez el volumen lo vamos a estar viendo reflejado en las velas japonesas, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Y cuando haya volumen vamos a encontrarnos con velas con color, y cuando se apaga ese color, un color gris como estamos viendo en la gráfica, quiere decir que hay poco volumen, ¿sí? Así que vamos a utilizar eso también apoyado de soportes, resistencias y números psicológicos o números redondos, ¿bien? Obviamente que vamos a tener que ir acompañándolo con un accionar del precio. Lo que vamos a utilizar va a ser un lotaje de 0.3, ya sea para compras o para ventas, y como les decía anteriormente, en este caso la aplicación que estoy utilizando no me deja cerrar parciales, así que voy a tener que ir cerrando las posiciones de forma completa a medida que voy viendo zonas, ¿sí? ¿Cómo va a ser el stop? Como hago siempre, un stop variable. Seguramente voy a utilizar por medio de algunas medias, por detrás de algún alto, de algún bajo, de alguna vela, de algún cierre, de alguna zona, ¿sí? Y operar, aparte del volumen y las medias y las zonas, vamos a tener que ir viendo mucho lo que es el accionar del precio. Por eso les digo que las estrategias pueden ser rentables para algunos, pero para otros la misma estrategia seguramente quizás no lo es, porque esto se puede ver de forma subjetiva, ¿sí? Más que objetiva. Les muestro algunos ejemplos. Acá podemos ver, en este caso, antes de tomar la venta, tenemos que esperar que la media rápida de 7 rompa a las medias más lentas, la de 89 y la de 144. Recuerden que utilizo números de Fibonacci, pero vos podés utilizar el número que vos quieras. Bueno, una vez que los rompe, tenemos que ver que las velas tomen color, que no estén de color gris, y tratar de buscar, obviamente, la estructura de mercado, si hay zonas a la izquierda, si hay soporte, resistencias, números redondos que pueden frenar el precio o que puede ir el precio a buscar esa zona, ¿sí? Así que tenemos que estar atentos a todos. Por eso le digo que esto es algo subjetivo, pero que puede ayudar a la práctica y al entendimiento si lo haces en backtesting y te tomas el tiempo de ir viendo esos detalles, ¿no? Eso es muy importante, chicos, ténganlo en cuenta, y es lo que realmente te va a ayudar a la hora de operar en real. Recuerden que igualmente esta estrategia, como todas las que comparto, como digo siempre, no son santos griales. El santo grial, el 90%, les diría el 95%, es la psicología y la gestión de riesgos, ¿sí? Pero igualmente se las comparto porque seguramente a algunos les puede interesar, les puede gustar, o le pueden sacar fruto, ¿no? Obviamente utilizándola seguramente con otros indicadores o así tal cual. Bien. En este caso tomaríamos la venta una vez que cruza la media. Podemos comenzar cuando la vela cierra e ir siguiendo el precio por detrás, ya sea por medio de una media lenta, la de 89, por la de 144, esperar y dejar el stop arriba de este alto, ir bajando vela a vela. Eso tenemos que ir viendo, obviamente. Les recomiendo que no siempre sea lo mismo, esa es la idea también, para que vayan razonando, entendiendo la forma, los movimientos. Y después, bueno, por ejemplo, también podemos ver a ver si vemos alguna compra. Bueno, estas son zonas de soportes o resistencia, o de oferta y demanda. Acá podemos ver, bueno, miren esto, por ejemplo, acá cuando vemos que la vela, ¿no? Acá, ¿no? Esto sería una operación en contrasentido a la tendencia. Por ejemplo, acá haríamos una compra porque el precio está por debajo de la media rápida. Vemos que tiene cuerpo, cierra por encima, y lo más importante para tomar ese retroceso es la distancia. Ven que es una distancia
relativamente grande comparadas con la distancia que hay en otros movimientos anteriores, ¿sí? Obviamente que los del futuro no los vamos a ver, pero los del pasado sí. Acá también ven, por ejemplo, con esta vela podemos hacer un retroceso, pero estaríamos viendo que estamos en una zona de soporte. Si hubiera salido esta zona, chequeamos hacia el pasado, y si es un soporte tendríamos que pensar si nos conviene o no hacer este retroceso o esperar a que el precio rompa este alto y seguir la compra, ¿no? Pero bueno, por eso les digo que tienen que ir viendo cada movimiento de forma subjetiva, ¿sí? Bien, a ver si encontramos alguna comprita más por acá, o algún retroceso. Bueno, acá también, por ejemplo, ven, rompe la verde, la rapidita, la de 7. La de 8, le pueden poner 8, le puse 7, es lo mismo. Rompe estas medias, tiene color alcista de volumen, y nosotros nos metemos en una compra, vamos siguiendo por detrás hasta que el precio te saca. Lo que yo no puedo hacer, que les explicaba anteriormente, es ir cerrando parciales, ¿sí? Sí podría haber hecho de hacer 3 o 4 operaciones en el mismo lugar, y voy cerrando con stop a medida que el precio va subiendo hasta que me las va sacando, y voy a tratar de sacar el mejor jugo posible. Ojalá se llegara a estas distancias más altas, ¿no? Pero bueno, en este caso voy a hacer una sola operación y voy a tratar de cerrar de forma completa, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar ahora a hacer el backtesting y nos vemos en los resultados, chicos.
Bien, gente, una vez en el informe vamos a ver los resultados. Con un depósito inicial de 10.000 obtuvimos un beneficio neto total de 1.971,60, un 20% de la cuenta en menos de 30 días. Recuerden que operamos solamente los días hábiles, ¿sí? Después el factor de beneficio fue de 2.37, fue muy bueno. Total de transacciones 44, una y media por día. Recuerden que hicimos intradía. Beneficio esperado 44.81, también estuvo bueno. El drawdown máximo estuvo por debajo del 6%, también fue muy bueno el resultado, 5.83. En el caso de que como objetivo quieras que no supere el 5% porque querés pasar como meta una cuenta de fondeo que están de moda, lo que podés hacer es disminuir lo que es el lotaje. En vez de 0.3 podés probar 0.25, 0.20 e ir viendo. De esa manera vas a poder disminuir el drawdown sabiendo que también va a bajar un poco lo que es el beneficio neto total, ¿sí? Pero mientras estés por encima del 8 al 10% en cuanto al beneficio, vas a poder llegar a los objetivos, ¿sí? Recuerden que en mi caso, como les decía al principio, esta aplicación que estoy utilizando de backtesting no me permite cerrar parciales, ¿sí? Eso es algo que yo utilizo mucho en la vida real, ya que al cerrar parciales puedo ir jugando con el precio e ir cerrando zonas donde vos pensás que te puede llegar a tocar, pero no la cerrás de toda la operación, ¿sí? Entonces pones la mitad, un tercio, un cuarto, vas viendo y vas jugando, sacándole profit a cada operación, ¿sí? En este caso tengo que cerrar de forma completa, no me queda otra opción. Pero igualmente los resultados fueron muy buenos. Recuerden que las transacciones rentables fueron de 52%, por encima del 50%. Las posiciones cortas fueron 48% y las largas fueron de un 57%. Prácticamente entre un 50 y un 60% de ganancias, y lo que hicimos a diferencia fue que obtuvimos más beneficios que riesgo, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo, por eso hicimos el 20% de la cuenta. Bien, chicos, espero que les haya gustado esta estrategia inventada. Seguramente en la semana le pueden ir sacando más jugo, buscándole o agregándole algún otro tipo de herramienta. Nosotros estamos todos los días en la sesión de Londres y Nueva York en vivo, no solamente haciendo análisis, sino que operamos, y eso es importante para que sepan, por si se quieren sumar. Día a día tratamos de operar, y recuerden que estas estrategias que les comparto, que son de intradía, obvio las podés probar también en scalping y ir viendo, son un 10 o un 15% de ese famoso santo grial, ¿sí? Recuerden que después el resto es todo psicología y gestión de riesgo. Bien, bueno, gente, espero que les haya gustado. Nos vemos este lunes, seguramente les voy a compartir esta estrategia también. Y bueno, que pasen un gran día, un gran fin de semana. Nos estamos viendo, éxitos, y hasta la próxima, gente. Súmense al canal de YouTube y Telegram. Nos vemos. Chau, chau, chau.